Bai, egunon guztioi eta ongi etorri beti bezala gure prentsa agerraldi honetara. Gobernu Kontseiluan gaur 3 erabaki nagusi hartu ditugu. Alde batetik, elkarteen diru laguntza deialdia zabalduko da, gizarte inklusioa indartzen jarraitzeko. Bestaldetik, baserri bideak berritu egingo dira 77 udaletan. Eta bestaldetik, arrisku geoteknikoen azterketa bat ere abian jartzeko hartu beharreko erabakiak ere hartu ditugu gaurko Gobernu Kontseiluan. Nirekin gaur Maite Peña, gizarte politikako diputatu anderea, eta berak emango digu lehen erabakiaren berri. Eskerrik asko, egunon guztioi, eta Lasak esan duen bezala gaur Gobernu Kontseiluak onartu du diru laguntza bat indartzea, hain zuzen gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako diru laguntzak. Otsailean egin zen deialdia 850.000 euroko kopuruarekin, eta orain erabaki da beste 200.000 euro bideratzea gizarte esku hartzeko programetara eta baita prebentzio eta sentsibilizazioara ere. Elkarteek egindako eskaera kopuruari erantzutea da asmoa, Elkarrekin planaren baitan egindako deialdiaren aurrean, zeren proiektu askok eta onak aurkeztu dira. En esta convocatoria se subvenciona la realización de programas, por una parte de intervención social, por otra parte programas de prevención y de sensibilización, y también la realización de proyectos de investigación e innovación. Es una convocatoria de subvención que está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas y colectivos vulnerables, pues ya sean personas con dependencia, personas con discapacidad, menores en desprotección, víctimas de violencia machista, en fin, también a aquellas entidades que trabajan en el ámbito de la inserción social, la familia o el voluntariado. Recordar que en el 2016 se pusieron en marcha 240 programas de la mano de 95 asociaciones de Guipúzcoa, y este año, desde la Diputación, hemos hecho especial hincapié a las entidades para que presentaran programas que trabajen la inclusión de las personas que están en exclusión social o en riesgo de padecerla. De este modo, bueno, pues hemos ya recibido todas las propuestas y han sido 40 proyectos nuevos que se han presentado a esta convocatoria, y bueno, pues para hacer frente a esa financiación hemos decidido incrementar en 200.000 euros esta partida de subvenciones, bueno, pues que andará rondando el 1.000.000 de euros, ¿no? Aurten egin zuzen, lehentasuna eman nahi diegu gizarte inklusioari lotutako proiektuei, Gipuzkoa izan dadin desberdintasun gutxien duen lurralde Europan. Aldundian argi daukagu, enplegua dela pertsonen gizarteratzeko tresnarik onena eta justizia sozialaren oinarria, zeren ateak irekitzen ditu bizi proiektu duin eta autonomo bat izateko. Beraz, inklusioaren agenda aktibatzen ari gara. Gracias por recordar un poco las cifras también, ¿no?, de los resultados que ya vamos teniendo con la puesta en marcha del plan de inclusión social Elkarrekin. Durante este último año, un total de 242 personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social han encontrado empleo, 147 de ellas mujeres y 94 hombres. Y en lo que respecta al número de participantes en programas de empleabilidad que pone en marcha el Departamento de Políticas Sociales de esta Diputación en el primer trimestre del 2017, han sido 925 personas, de las cuales 367 han sido hombres y 558 mujeres. Bueno, la pobreza en Guipúzcoa ha bajado 1,5 puntos desde la última encuesta. 11.200 personas guipuzcoanas han salido de la pobreza. Sin embargo, no es menos cierto que nos sigue preocupando. El objetivo es conseguir una Guipúzcoa con menor desigualdad y en base a eso, pues seguimos trabajando. En otro punto de vista, la medida que hoy hemos adoptado
Bueno, pues consideramos que es fundamental profundizar en la cooperación con entidades y asociaciones que componen el tercer sector para reforzar la protección social, ¿no? Os señalaba en el inicio que son todas entidades sin ánimo de lucro que componen el tercer sector, y esta es una verdadera fortaleza de nuestro modelo, del modelo guipuzcoano, ¿no? Hay que tener en cuenta que son entidades que están en contacto permanente con la realidad de los diferentes colectivos que atienden, y otra cuestión también importante, que por separado, tercer sector e instituciones, pues no somos capaces de llegar al nivel de atención que llegamos haciéndolo de manera colaborativa. Por lo tanto, bueno, pues seguimos ahondando y protegiendo esta fortaleza, esta riqueza que tenemos en el modelo guipuzcoano, que es el tercer sector. Nire partetik. Oso ondo, Maite, lehen adierazi bezala, baserri bideak berrituko ditugu 77 udaletan. Kontseiluak onartu du landa bideak hobetzeko 2017ko deialdiaren barruan aurreikusitako inbertsioa 373.000 euro handitzea. Otsailean argitaratu zen deialdia eta eskaera kopurua aintzat hartuta dirulaguntzak handitzea erabaki dugu gaurko kontseiluan. Guztira beraz, Aldundiak 1.673.000 euro bideratuko ditu 117 proiektu gauzatzeko. Udalek egingo duten ekarpena gehitzen bazaio, 3.105.000 euroko inbertsiotaz ari gara hitz egiten. 70 kilometro inguru baserri bide berritu eta lehendabiziko aldiz asfaltatuko dira. Gipuzkoako 89ko herrietatik 77 hain zuzen izango da burutuko diren herrietan, edo obra hauek burutuko diren herrietan. Gipuzkoako udalek eta beste tokiko entitateek oro har zailtasunak dituzte landa azpiegituretan eta landa bideetan inbertsioak garatzeko beraien aurrekontuekin bakarrik edo soilik. Beraz, herri txikiek batipat diputazioarekin edo Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bat eginez egiten dugu inbertsio hau. Orar, herritarren bizi kalitatea hobetzeaz gain, baserritarren jarduera ekonomikoa ere babesten dugu lan hauekin. Aldundia Gipuzkoako landa eremu osoan lantzen ari den Landa Gipuzkoa egitasmoaren programetako bat da, gaur aurkezten duguna. Argi indar sarea berriztatzeko programarekin batera. Ekintza guzti horiek lurralde oreka finkatzera doaz zuzenduta. Aldundia Gipuzkoan desberdintasuna murrizteko egiten ari den apostu estrategikoaren barruan ere kokatu beharra daukagu gaurko egitasmoa. Gipuzkoa ezin dugu ulertu landa eremurik gabe. Landa inguruneko herriak eta udalerri txikiak lurraldearen nortasunaren oinarritariko bat da, eta horregatik herri txikiak mantentzeko konpromisoare hartzen dugu gaurko honetan. Herri hauetan bizi diren pertsonen bizi kalitate duina izatea bermatzeko konpromisoa berresten dugu. Herri txikiak eta eskualdeak indartsu eta bizi nahi ditugu, ezinbestekoa baita helburu dugun Gipuzkoa lehiakorra, adimentsua, orekatua eta sortzailea eraikitzeko. Decía que el Consejo ha decidido incrementar la dotación prevista a la convocatoria del 2017 para mejorar los caminos rurales en la cantidad de 373.000 euros. Esta convocatoria ya la hicimos pública en febrero y se ha decidido ampliar las ayudas teniendo en cuenta el número de peticiones recibidas. La Diputación, por tanto, invertirá 1.673.000 euros para acometer un total de 117 proyectos. Si se le añade la cantidad aportada también por parte de los ayuntamientos, estamos hablando de una inversión total de 3.105.000 euros para la renovación o asfaltado por primera vez en torno a 70 kilómetros de caminos de 67 municipios distintos. Hoy en día hay un total de 3.360 kilómetros de caminos rurales de uso público en Guipúzcoa, cuya renovación y mantenimiento es una de las peticiones más repetidas que os hacen los ayuntamientos, especialmente aquellos que tienen menos de 2.500 habitantes.
Y además de mejorar la calidad de los vecinos y vecinas en general, estas actuaciones también sirven para apoyar la actividad económica de los baserritarras. El día de hoy es, por tanto, un día que nosotros calificamos de importante por la ayuda, y además lo queremos destacar porque es una de las partes del programa que se incluye dentro de la iniciativa Landa Guipúzcoa Plus, desarrollada en torno al ámbito rural de Guipúzcoa, junto al programa de renovación de la red eléctrica. Guipúzcoa no se entiende sin el medio rural, y los pueblos y municipios pequeños del entorno rural son también seña de identidad del territorio, por lo que hemos asumido el compromiso de apoyarles y de contribuir a garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los mismos. Queremos que los pueblos que componen y las comarcas que componen el territorio sean fuertes y además tengan una actividad y una dinámica especial, porque es imprescindible para seguir construyendo una Guipúzcoa competitiva, inteligente, equilibrada y creativa. Arrisku geoteknikoen azterketa hori ere erabaki dugu gaurko honetan, errepide sareko arrisku geoteknikoen ebaluazio eta kudeaketa integratua egiteko esleipena martxan jartzea erabaki dugu gaurko honetan. Oinarrizko aurrekontua 200.000 eurokoa da. Geologiaren eta bide azpiegituren arteko interakzioak sortutako arazoen ondorioz, naturaren baldintzen eta errepide sarearen funtzionamenduaren arteko oreka lortzeko ezinbestekoa da prebentzioa. Eta horretarako ikuspuntu geoteknikotik, Gipuzkoa bezalako herrialde zail batean azpiegiturak egiteak berez dakartzan arriskuei aurre hartzeko eta horiek ondo ebaluatzeko metodoak erabili behar dira. Beraz, hortarako egiten da esleipena, ikerketak egiteko, eta Foru sareko 180 errepide zati baino gehiagotan honelako lanak egingo dira. Decía que asimismo el Consejo ha puesto en marcha la adjudicación de los servicios de evaluación y gestión integrada de riesgos geotécnicos en la red foral de carreteras con un presupuesto base de 200.000 euros. Los problemas derivados de la interacción entre el medio geológico y las infraestructuras viarias requieren el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las condiciones naturales y el funcionamiento de la red de carreteras, incorporando, por tanto, métodos de prevención y evaluación del riesgo inherente a la implantación de las infraestructuras en un territorio que, como solemos decir en más de una ocasión, es un territorio complicado desde el punto de vista geotécnico. Y como tercera medida, Nazional 634 errepidean esponda egonkortzeko lanaren esleipenare onartu dugu gaurko honetan. Nazional 634 errepidean, Zarautz eta Getaria artean, esponda egonkortzeko proiektua onetsi dugu gaurko honetan, oinarrizko aurrekontua 334.000 eurokoa da, eta lana burutzeko epea berriz 2 hilabete eta 2 hilabete pasatxo izango dira. Horma egonkortzea da proiektuaren xedea, segurtasunare bermatzeko kasu honetan, eta hemen ere gogoratu nahi dut, iazko inkestaren arabera, Gipuzkoarrek 7,76 nota eman ziotela errepiden segurtasunari, eta nota horri eusteko eta hobetzeko ezinbestekoa da horrelako obrak egitea. Bitarteko guztiak ari gara jartzen gure asmoak betetzeko. Decía que se ha dado el visto bueno también al proyecto de estabilización de un talud de desmonte en la Nacional 634 entre Zarautz y Getaria, con un presupuesto de 334.000 euros. El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses y medio y el tramo citado presenta una alta posibilidad de que se produzcan cuñas de roca potencialmente inestables que dan origen a un factor de seguridad inferior al marcado como mínimo. Y como bien saben, la nota que obtuvimos en la encuesta realizada hace un tiempo la Diputación, la seguridad de las carreteras, recibió una nota de 7,66 y creemos que actuaciones como esta son imprescindibles para mantener esta buena percepción por parte de la ciudadanía, y nuestra intención es seguir poniendo todos los medios que estén a nuestra disposición para continuar mejorando la seguridad de las carreteras forales. Hau esan da, hemendik aurrera zuen galderei erantzuteko prest.
Bueno, hemos hecho un análisis de lo que se vivió y en el accidente de Irura desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, se ha analizado lo que sucedió, todo el hecho en sí, cómo funcionaron también los servicios de emergencia, cómo se corrigió enseguida y las decisiones que se adoptaron para poner en marcha cuanto antes el tráfico. También Marisol, la diputada, ha visitado a las personas afectadas en el hospital y ha dado también cuenta de las conversaciones que mantuvo con las personas en el hospital. Y en este momento también podemos decir que en el Consejo de Gobierno de hoy también hemos aprobado la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estará compuesto por responsables políticos y técnicos del Departamento de Movilidad y el de Infraestructuras para poner en marcha un plan integral para que se haga un análisis mucho más certero, se haga un análisis riguroso de cuál es en este momento el estado de las paradas en las carreteras forales desde un punto de vista de la seguridad. Ya se ha realizado un inventario de las paradas que hay en el territorio y ahora lo que toca es analizar cuál es la situación desde el punto de vista de la seguridad de esas paradas y acometer, si fuera preciso, pues novedades desde el punto de vista técnico, de nueva ubicación, de cambio, de obras que se pudieran también realizar para mejorar la seguridad. Bueno, yo creo que tanto la diputada de Movilidad, Marisol Garmendia, como Aintzane Oyarbide de Infraestructuras en breve presentarán esta nueva acción, esta nueva iniciativa de la Diputación para que podamos evitar este tipo de sucesos a futuro, ¿no? Pero insisto, desde un punto de vista riguroso, técnico, con un nuevo plan y que se presentará, insisto, en breve. Bueno, yo quiero apelar a un tiempo de tranquilidad, ¿no? Yo creo que hay una máxima ignaciana de que en tiempos turbulentos no se hagan mudanzas, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es el momento también de apelar a una tranquilidad. Creo que es el momento de que trabajemos tanto los ayuntamientos como las empresas adjudicatarias de esas líneas. Por supuesto, también se atenderá y se escuchará a los choferes. Se mantendrá también una reunión con los alcaldes y concejales responsables y, como no, también la parte técnica de la Diputación. Y entre todos analizaremos, insisto, cuál es el estado desde el punto de vista de la seguridad de todas las paradas de autobuses que hay en las carreteras. Ya hay un inventario de ello, se acaba de terminar un inventario. No olvidemos que hay carreteras hay paradas en algunas carreteras que están en marcha desde hace muchísimos años. Por tanto, no es responsabilidad de un equipo o de otro, sino que a veces, pues no se sabe por qué razón se mantienen en el tiempo. Hay que hacer un análisis de todo ello. También es verdad que la ley, las normas de seguridad han ido cambiando también con el tiempo. Bueno, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, escuchando y atendiendo todas las voces, también el de los choferes y, insisto, desde un punto de vista riguroso, técnico, se adoptarán las medidas a futuro. No es tiempo para titulares demagógicos, no es tiempo para que tomemos de una manera urgente, precipitada, decisiones que nos podamos arrepentir a futuro. Vamos a hacerlo de una manera consensuada, pero de una manera rigurosa. ¿Tienen ideas si se han echado para atrás, que han hablado con ellos para que, explicándoles todo esto y para que no tomen esa medida, o por el contrario cree que están funcionando como ellos han decidido? Bueno, nosotros lo que podemos decir es que hasta la fecha de hoy las paradas y el servicio está funcionando como estaba previsto y por tanto no hay ninguna medida
que haya adoptado ningún chofer ni empresa adjudicataria en relación a lo que usted está comentando. Por tanto, insisto, vayamos con tranquilidad, con sosiego, con informes técnicos, no porque un chofer, una empresa, un técnico o un político decida en un momento determinado que esta parada se quita o se pone, o que se toma una medida extraordinaria. No se actúa de esta manera. La responsabilidad de ubicar las paradas, escuchando a todas las voces, a ayuntamientos, a los técnicos que entienden de seguridad y, por tanto, también desde la propia experiencia que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa, es cómo se acuerda y se pone en marcha las paradas. Y será, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y de seguridad, cómo se va a trabajar también a futuro. Esa decisión de CNA a favor de suspender la producción, ¿qué os parece? Bueno, es verdad que vivimos unos tiempos en los que, por una parte, nos encontramos con datos económicos, macroeconómicos positivos, con una bajada importante del paro. Guipúzcoa en este momento está rondando el paro en un 9%, el incremento de ventas de las empresas de Guipúzcoa está aumentando, según la última encuesta, en más de casi 2 puntos. Por tanto, por un lado nos encontramos con que la situación económica del territorio está mejorando y está mejorando de manera importante, y por otra, es verdad que hay empresas como puede ser la de Fagor, como puede ser la de Xey en el territorio de Guipúzcoa, que están sufriendo de una manera drástica e importante también el azote de la crisis, que no han podido superar también hasta la fecha ese azote o esas consecuencias de la crisis. Nosotros estamos trabajando junto al Gobierno vasco en el caso de Fagor, de cuáles son las decisiones que hay que adoptar a futuro. Y tanto a Fagor como a Xey lo que se está solicitando son planteamientos y estrategias de futuro para poder mantener los puestos de trabajo. Y la Diputación, junto al Gobierno vasco, con el administrador concursal, en el caso de Xey, ya estamos manteniendo comunicación para seguir trabajando. Y aquí también insistir en que piano a piano vamos a tomar decisiones que hagan que cuando la Diputación como institución se implica en salvaguardar y en mantener los puestos de trabajo, sea porque hay también una seguridad de que eso pueda ser posible también a futuro. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de líneas de subvención que tenemos para o crear puestos de trabajo o para mejorar los productos o servicios ligados a la innovación o a la digitalización o a la exportación o a la búsqueda de nuevos mercados. Bueno, ya la Diputación ya tiene líneas de subvención y de trabajo. Hay que ver si esas empresas son viables económicamente también a futuro. No se trata desde la administración pública de invertir un dinero, de ofrecer ayudas, si no hay detrás un proyecto estratégico que avale que las decisiones que se están adoptando van a generar, insisto, actividad económica y puestos de trabajo, o por lo menos mantenerlos en algún caso. Por tanto, también aquí rigor en los planteamientos que se hacen también de cara a futuro. Bai, eskerrik asko.